Vamos a ir al tema en unos momentos, pero antes a ver los libros de texto, Manuel. Libros de texto, sino más allá de las inquietudes que hemos visto durante la semana, las que ya se están y siguen manifestándose por diferentes grupos de maestros, hay libros que no tienen que ver con la enseñanza hacia los niños, no van a llegar a las manos de los niños, pero sí son de apoyo a los maestros. Y hay un libro que repasa el tema de la educación en el periodo de gobierno del presidente Calderón. Leo uno de estos párrafos, ¿no? En el periodo 2006-2012. Dice: el programa sectorial de educación 2007-2012, impulsado por Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota y Elbester Gordillo Morales, operó la intención de formar capital humano al servicio del mercado. Así dice Josefina Vázquez Mota y Elbester Gordillo, sí, operó, no operaron, operó en singular. La intención de formar capital humano al servicio del mercado, negando una educación formativa e integral para la población. Se dio más importancia a la escuela de calidad, bla, 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 bla. Y dice propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación. En fin, varias cosas en las que se refiere precisamente al entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, que está además en la línea telefónica, la senadora hoy, Josefina Vázquez Mota, porque pues ella quiere hacer algunas puntualizaciones de las, creo que muchas que hay que hacer sobre las interpretaciones de estos libros de texto. Insisto, estos para los apoyos de los maestros. Y ante esto, ¿qué? Esto dentro de 3 semanas va a estar distribuido en todas las secundarias públicas, y en todas las secundarias del país. Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN. Buen día, Josefina. Querido Ciro, muy buenos días. Manuel, qué gusto saludarlos. Con una sola pregunta, ¿y ante esto qué, Josefina? Pues mira, Ciro, lo primero que quiero es agradecer este espacio y decir que pues esta afirmación no solamente es falsa y tendenciosa, es muy grave hoy que los libros de texto, junto con todo lo que ya se ha comentado en este espacio tan valioso por científicos, académicos, especialistas, docentes, padres de familia, pues ahora sean un instrumento también de acusación y de difamación. Para mí sí es muy importante señalar que en esta acusación o condena que se hace de formar capital humano al servicio del mercado, pues durante el programa sectorial que a mí me tuve la responsabilidad de conducir, sí cumplimos con la legislación vigente. Se organizaron más de 100 foros de consulta, como debe de ser. Escuchamos voces de sociedad civil, académicos, docentes, autoridades educativas, del Congreso mexicano, organismos internacionales, y debo decirte que la representación gremial hizo también su parte. Y quiero referirme en este espacio también, solamente, no porque las otras no sean importantes, pero destacar las escuelas de tiempo completo que justamente fueron creadas pues en el año 2007, y que los padres y madres de familia que nos están escuchando ahorita a lo largo y ancho del país saben muy bien lo que significaban las escuelas de tiempo completo y las consecuencias de la destrucción que han tenido en este gobierno de la 4T. No sé de dónde sacan esto de formar capital humano al servicio del mercado, cuando llegaron a quedarse más de 27,000 escuelas de tiempo completo que atendían a casi 4 millones de niñas y niños. Y quiero destacar que en estas escuelas de tiempo completo no solamente había horarios extendidos, que ya en sí son muy valiosos por varias razones: aprendizajes de otros idiomas, cultura, deporte, hacían sus tareas y daban certeza a las madres y padres trabajadores y a las niñas y los niños en su derecho a la educación. Aquí no estamos hablando de si somos de derechas, conservadores, todos estos adjetivos de odio que se incentiva cada mañana en este país desde Palacio Nacional. No nos confundamos. Estamos hablando de los libros de texto y de la educación de calidad como un derecho a las niñas y a los niños que no tienen partido, y que estas escuelas de tiempo completo, pues 10 escuelas, 7 de cada 10 estaban en zonas rurales, en zonas de población indígena, es decir, cubrían a las niñas y niños más pobres del país. Quiero decir, por ejemplo, que UNICEF dio a conocer en su momento que casi 7 de cada 10 niñas y niños justamente en estas escuelas de tiempo completo hacían la única comida al día, no solamente la primera, sino en muchas de ellas la única comida al día, porque no tenían otra opción en sus hogares. Se disminuyó el rezago educativo, el abandono escolar, y aumentó de manera significativa, de acuerdo a Coneval, el desarrollo y el conocimiento de español y matemáticas. Bueno, esto es lo que ellos llaman formar capital humano al servicio del mercado. Y aquí está la mención en estos libros de texto que estarán
según pretende este gobierno, en todas las secundarias del país. En 3 semanas, en tres lunes. De ahí mi pregunta otra vez. ¿Y ante esto qué, Josefina? ¿Qué se puede hacer? ¿Resignación, paciencia? Nada de eso, Ciro. Sí. Hay que detener la distribución de estos libros de texto. Y hay que detenerlos porque los han convertido en instrumentos, y este es un caso muy claro, de denostación, pues como ya es costumbre en este gobierno, de un instrumento para condenar a quienes pensamos distinto o creemos que las niñas y los niños tienen derecho a una educación de calidad, y las madres y padres trabajadores a que sus hijos no sean presos de la delincuencia o del crimen organizado, sino que tengan estos apoyos y acompañamientos, y deben detenerse para escuchar las voces de los científicos, de los académicos, de las maestras, de los maestros, para cumplir con la ley y para respetar el derecho a las niñas y los niños. Es decir, la distribución de estos libros plagados de errores, de inconsistencias y de adoctrinamiento no pueden ser de ninguna manera lo que acompañe el presente y mucho menos el futuro. El libro de texto es, en su gran mayoría, querido Ciro y Manuel, para la gran mayoría de niñas y niños, millones en este país, la única herramienta que tienen de educación, de formación, y no hay mayor sacrificio que se hace en las familias que enviar a las niñas y a los niños a la escuela, y con estos libros lo único que se garantiza es el oscurantismo, la regresión, la ampliación de las brechas de desigualdad, la ignorancia y, por supuesto, el odio y el resentimiento. Así que, ¿qué hay que hacer? Yo soy muy clara y muy contundente. Hay que detener la distribución de estos libros de texto, no por razones políticas y mucho menos partidistas, sino porque es el peor crimen que se está cometiendo contra millones de niñas y niños, el crimen de condenarlos a la ignorancia en un mundo que avanza a pasos agigantados. ¿A quién le dices, quién es el sujeto de tu frase, hay que detener la distribución de estos libros de texto? Se lo digo directamente al presidente de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es, al final de cuentas, el primer y mayor responsable en la toma de esta decisión, porque ya vemos que es por demás inútil cualquier voz que intente siquiera sugerir frente a Max Arriaga y todo este grupo, que por cierto todavía no sabemos quiénes son o quiénes fueron los que dieron lugar a estos bodrios, ¿verdad? Que realmente no pueden llamarse libros de texto. Y digo, no, soy enemiga de los adjetivos, pero también hay que nombrar las cosas por su nombre. Se lo digo directamente al presidente y se lo digo de manera urgente, con prisa, con apuro, con preocupación enorme, y haciendo un llamado a que se escuchen las voces y se haga lo que se tiene que hacer antes de la publicación de cualquier libro de texto, que está claramente mandatado en los estatutos de la Secretaría de Educación Pública y en el marco jurídico y legal. Todo esto se ha violado y esto no puede llegar a las manos y a las mentes y al corazón de las niñas y los niños de este país. Sabes muy bien, es una personaje público, una política con muchos años de experiencia, eres senadora, sabes muy bien qué ha dicho el presidente López Obrador sobre estos libros. Él no va a evitar, no va a detener la distribución, Josefina. Pues mira, entonces creo que hay que tomar medidas. Ya empezaron a actuar algunos gobiernos estatales. La gobernadora Maru Campos en Chihuahua, lo quiero destacar, ha dado un paso al frente, pues dando la instrucción de que estos libros de texto no se repartirán en las aulas. Y te quiero decir que entonces, si no se escucha donde se tiene que escuchar, si no se abren las puertas que no se han abierto en Palacio Nacional para quienes pensamos distinto, queremos construir con paz y con justicia y con apego a la ley en este país, pues entonces se tendrá que hacer a través de estos micrófonos. Yo lo hago hoy, esta mañana, pues a los gobiernos estatales y a quienes estamos tomando decisiones desde el Congreso, y a los padres de familia y a las organizaciones de la sociedad civil, a cerrar filas, insisto, no por un tema de partidos, ni de agresiones, ni de adjetivos que la verdad salen sobrando y se multiplican cada día desde Palacio Nacional, sino porque es el derecho de las niñas y los niños, y somos nosotros los adultos quienes tenemos que garantizarles que estar en esa aula les va a dar la educación de calidad que merecen, y que en las aulas empiece en gran medida la construcción
o la destrucción de una patria, y que en las aulas se da el principio para ampliar o cerrar las brechas de desigualdad, y que es lo único muchas veces que te va a garantizar que tu presente y tu futuro va a ser mejor que lo que estamos viviendo en este momento. Yo estudié la gran mayoría de mi vida en educación pública, Ciro, lo digo con gran orgullo, en mi Patria es Primero, en la Bertrand Russell, en la vocacional Juan de Dios Batis del Politécnico, y lo único que tengo es gratitud por todo lo que me dieron. Y usé esos libros de texto como la gran mayoría de este país, y fui parte y respeté e incorporamos el libro de civismo en mi gestión, y ampliamos la evaluación y se fundó el Coneval, entre otras instituciones. Así que hay que defenderlas. Quedarnos pasivos o mirando la destrucción es absolutamente inaceptable. Es el mayor crimen que se está cometiendo contra las niñas y los niños de este país. Me hago cargo de mis palabras. Gracias, Josefina. Gracias, Ciro, quedamos atentos. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego. Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN. Hay que detener la distribución de los libros. Se lo digo al presidente López Obrador. Y si no, pues se lo digo a los gobernadores. Pues será los, ¿cuántos son? 7, 8. Pues varios, Ciro, porque entró Jalisco, también está entrando el tema, sí. Está terminando evaluación Querétaro, terminando evaluación Aguascalientes, ¿no? Guanajuato. Pero pues hay 23, 24 Oaxaca no lo va a aplicar, estados. y eso por decisión de los maestros, de la gente, ¿eh? Bueno. El mayor bodrio, dice ella, que le van a dar a los niños, libros, ¿no? En la historia. de texto. Y más adelante le vamos a entrar, Ciro, al asunto del amparo, porque hay un amparo que ya se perdió en la discusión de la Unión Nacional de Padres de Familia, que ha procedido y que se supone que impediría que estos sean distribuidos. Pero pues como bien vemos, Ciro, si en, Oye, 2 semanas, Ciro, 7, 14, 21, falta el 14, 21, 3, en 3 lunes sí, empiezan las clases. Y tendrían que estar distribuidos los libros de texto. Pero pues no perdamos de vista uno, Ciro. A Oaxaca, la Suprema Corte le da una suspensión para que los integrantes del Tribunal Administrativo regresen a trabajar, no regresa ninguno. La Corte le dice al fiscal de Morelos que tiene fuero y a la Ciudad de México le vale un pepino, al Poder Judicial A la Ciudad de México y al Gobierno Federal. Y al Gobierno Federal. ¿Quién da, juntos, la instrucción de poner a la Marina al servicio de este operativo? Pues porque fue un operativo para detener. ¿No? Tienes amparos para que no se distribuyan estos libros y los distribuyes de todos modos. Bueno, pues. Y todavía pensamos que nos hace falta en este país Estado de Derecho. Como si alguien realmente lo respetara, ¿no? Cuando es desde el Gobierno federal, que el Estado de Derecho no les preocupa mayor cosa, salvo cuando es para ellos.